dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan a través de ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la segunda clase de la sesión de formación y desarrollo, Manual de Políticas y Procedimientos. Con gusto le cedemos la palabra al maestro Luis Manuel Vázquez y a la doctora Cristina Garibay Baides. Adelante, profesores. Buen día. Muchas gracias. Buenas tardes, Cristi. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias, licenciado Paredes y licenciada Fernanda, que está acompañándonos aquí. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar haciendo un muy breve repaso de lo que vimos en la clase de ayer, en la sesión de ayer. Estamos revisando el manual de políticas y procedimientos. Si pudiéramos irnos a unas láminas anteriores, por favor. Claro que sí. Sí, entonces, pues vimos, ¿no? Un poquito más para acá. Revisamos entonces, un poquito más adelante, pues el objetivo del curso, ¿no? Que es revisar cuál es el método para elaborar el manual de políticas y procedimientos. Son, como hemos mencionado, son las buenas prácticas, ¿no? Luego, un punto importante es que, pues, vimos cuáles serían las ventajas de tener un manual de políticas y procedimientos, que en sí, pues, es primero ayudar a sistematizar los procesos de trabajo para que, independientemente de quién es la persona que esté en el cargo, pues las actividades se desempeñen de la misma manera, ¿sí? Y el otro que decíamos es también, nos parece muy relevante, además pues de otras ventajas adicionales, es que es una forma de transmitir y de conservar el conocimiento que se genera en la organización, ¿sí? Al documentar los procesos de trabajo. ¿Te pudieras ir antes, sí? A esa lámina, por favor. A la siguiente, por favor, de donde habla. Luego vimos, pues, cuáles eran las diferencias, ¿no? Entre estos términos que son muy similares y que normalmente los usamos como si fueran sinónimos, particularmente lo que es un proceso y un procedimiento, ¿sí? El proceso, decíamos, son una serie de actividades que están relacionadas entre sí, que se pueden llevar a veces de manera simultánea o principalmente de manera secuencial, pero en ocasiones sí podemos hacer dos actividades en forma paralela, ¿no? Y bueno, estas actividades lo que hacen es transformar una serie de entradas, que vimos ya cuáles son las entradas, en los resultados esperados, que puede ser la prestación de un servicio, la elaboración de un producto, etcétera. ¿Sí? Comentamos que el proyecto pues es un proceso, pero tiene la particularidad que se realiza por una única vez, ¿no? Con un propósito específico, tiene una fecha de inicio y una fecha final. Se pueden hacer proyectos similares, pero cada proyecto tiene un propósito en particular, ¿sí? Y el procedimiento, que son los términos que comúnmente pues no sé si confundimos o simplemente utilizamos como si fueran sinónimos, es el procedimiento, ¿sí? Con el proceso. El procedimiento es la forma en que llevamos a cabo una determinada actividad o un proceso en particular. Entonces, pues normalmente el proceso es algo que va fluyendo y el procedimiento puede estar o no documentado. Por ejemplo, quienes manejan un automóvil, pues no traen ahí un procedimiento de cómo manejar, sin embargo, el procedimiento pues ya lo conocemos, ¿no? A través de la práctica nos hemos familiarizado con ellos y tenemos un procedimiento para manejar, y ese procedimiento varía si es un carro automático, si es un carro estándar, etcétera, ¿sí? Bueno, y finalmente la actividad, que es, digamos, la parte mínima de un proceso, ¿sí? Un proceso se compone de una serie de actividades.
Bueno, por favor, luego vimos cómo está conformado un proceso, vimos que que tiene pues una serie de entradas, que hay quienes nos proveen esas entradas. Una vez que se realizan las actividades, pues lo que estamos haciendo es aportar un valor, ¿no? A través de la realización de esas actividades y obtenemos como resultado las salidas que decíamos pueden ser productos, servicios, la toma de decisiones. Ahorita lo recordé, por ejemplo, un apoyo económico, ese es el resultado de un proceso, ¿verdad? A una institución de asistencia privada, etcétera. Y bueno, ¿y quiénes reciben las salidas? Decimos además que igual el proceso tiene un punto de inicio, un punto final, y a lo largo de las diferentes actividades, pues lo que es conveniente es que establezcamos una serie de controles que nos permitan dar seguimiento, evaluar cómo estamos, si estamos realizando las actividades conforme a lo planeado y si se obtienen los resultados esperados, ¿no? Es importante medir lo que estamos haciendo para poder, en función de eso, tomar acciones y por supuesto, mejorar. Sí, seguimos. Entonces, pues vimos que la manera más común para elaborar un manual de procedimientos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar los procesos y una herramienta que se utiliza comúnmente es el mapa de procesos. Es esta representación gráfica de los procesos dentro de la organización. La que sigue, por favor, Luis. Aquí vemos entonces ya tenemos el proceso, que son la serie de actividades, y el procedimiento ya es, en este caso, como lo estamos viendo aquí, un documento o una forma de llevar a cabo esas actividades. Es la descripción de las diferentes actividades que conforman el proceso. Por favor, lo que sigue. Luego, pues comentamos que las políticas son importantes porque pues, establecen los lineamientos generales de cómo llevar a cabo un proceso y evita el estarlas repitiendo en diferentes actividades, ¿no? Normalmente es una recomendación que estas políticas se describan antes de la descripción, o se definan antes de la descripción de las diferentes actividades. Y bueno, pues creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Vimos. Estaríamos iniciando con la siguiente etapa y pues le voy a ceder la palabra a Luis Manuel, que él les hablará de este tema. Gracias. No sé si hay alguna duda, algún comentario de lo Creo que que se vimos. quedó una ayer, ¿no? Pendiente. Ah, es cierto. Sí. Sí, ¿verdad? Ayer se quedó una. Dijimos que le vamos a ver hoy. Nada más que la estaba buscando y no la encuentro. ¿Nos podrían recordar cuál fue, de favor, esa duda? Sí, perdón, es que tuvimos que salir de la escuela porque teníamos problemas del internet y yo olvidé ahí mi carpeta donde anoté esto. Perdón, una omisión. Bueno, si no, ahorita nos dicen de favorzote y vamos a continuar. Bueno, pues obviamente una vez que hemos decidido hacer nuestro manual de políticas y procedimientos, pues bueno, nuevamente hay que también hacer una serie de etapas para poderlos llevar a cabo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el análisis y diseño del manual del procedimiento, cómo va a ser, la delimitación de los mismos, la recopilación de la información, el análisis de la información y del diseño del procedimiento, la integración y validación del manual, la publicación del manual y la revisión y actualización del mismo. Como pueden ver, los que están tomando el curso de manual de organización son similares las etapas con ciertas diferencias, pero básicamente hacemos lo mismo. Por supuesto, tenemos que ver, como lo vemos en la siguiente diapositiva, déjenme darle clic, el análisis y el diseño que nos permite a nosotros aplicar una metodología que garantice la descripción de todos los procedimientos de acuerdo con la realidad operativa que se está haciendo y cómo se están llevando y con las normas jurídico-administrativas establecidas para tener una concepción clara y sistemática de todas las operaciones que se realizan en cada una de las áreas funcionales.
El siguiente paso sería la delimitación de los mismos. Tenemos que ver dónde empiezan, dónde terminan, es decir, debemos de plantearnos las preguntas que están aquí. ¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? ¿Sí? La consulta externa, la admisión de pacientes, no sé, la preparación de alimentos, qué sé yo. ¿Dónde inicia toda esta actividad o proceso y dónde termina? ¿Sí? Y una vez contestadas, ya podemos fijar el objetivo del procedimiento que nos va a permitir tener una investigación, un análisis y una propuesta del propio documento. Entonces, no olvidar esto. ¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde inicia y dónde termina? ¿Sí? Si hay preguntas, nos las van haciendo, por favor, Sote. Ya que tenemos esto determinado, ahora sí vamos a empezar nuevamente a recabar información por los medios y métodos que también de alguna manera hemos mencionado en el otro manual. Vamos a tener que recabar todo lo que sea necesario para conocer los procesos tal y como están operando en ese momento y posteriormente proponer ajustes si es que estos se consideran convenientes, porque a lo mejor vemos que hay actividades duplicadas o que una actividad la están haciendo dos áreas y luego no se ponen de acuerdo y no se hacen, o las hacen las dos áreas y las dos con información diferente y entonces tienen resultados diferentes. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, por eso mismo es necesario que acudamos a todas las fuentes, ¿no? Que como lo vimos o como se ha visto para un manual de organización, tenemos los archivos documentales, las bases jurídico-administrativas que rigen el funcionamiento y las actividades, los funcionarios y empleados que pueden aportar información adicional, las áreas de trabajo, para tener una visión real de las condiciones, los medios y el personal que operan dichos procedimientos. Y entonces, pues Luis, vamos. Sí, perdón. perdón, Luis, me gustaría si pudiéramos volver al anterior donde Claro se que habla sí. de identificar los procesos, el punto anterior. Me gustaría ahí comentar, en la clase pasada estuvimos viendo cuáles son los diferentes procesos. Ahora, dependiendo decíamos, del número de actividades que se tienen en cada proceso, de la complejidad de las actividades que se tengan, hay procesos que son muy sencillos, ¿sí? Pero hay algunos donde las actividades, ¿verdad? Del proceso, pues pueden variar mucho y pueden ser en algunos casos complejas o laboriosas, ¿no? O implicar una descripción más detallada. En ese sentido es cuando, como ayer lo mencionábamos, podemos tener el macro proceso y dividir en subprocesos. Y de igual manera serían los procedimientos. Podemos tener un procedimiento que abarque todo el macro proceso o que abarque cada subproceso, ¿sí? O bien varios procedimientos aplicables a un solo proceso, dependiendo, decíamos, del nivel de detalle con que se deba de describir cada una de las actividades. Entonces, por eso es que ya cuando estamos hablando de un proceso tendríamos que ver qué tanto necesitamos segmentarlo para entonces sí ver en dónde inicia un procedimiento y dónde concluye, ¿no? Un procedimiento, es decir, la forma de un subproceso o de una serie de actividades de ese proceso que vamos a desarrollar un procedimiento. Y de nuevo, como hablábamos del macro proceso de atención médica, podríamos ahí dividir, por ejemplo, cómo atención inicial al paciente o un diagnóstico inicial incluso digamos, como un estudio socioeconómico para ver si es
viable el proporcionarles el servicio o no sé cómo funcionan, si por ejemplo ellos dan alguna cuota de recuperación en función del resultado de ese estudio socioeconómico, lo desconozco cómo funciona cada una de las instituciones de asistencia privada. Entonces, a lo mejor para esta actividad que sería simplemente el diagnóstico o la evaluación inicial o como se le llame, probablemente se requiera un procedimiento. O a lo mejor es algo tan sencillo que está dentro de un procedimiento que engloba todo el proceso de atención. ¿Sí? Gracias. No, gracias, Cristian, al contrario. Ok. Bien, entonces vamos ya a recopilar la información con las técnicas que más o menos conocemos y que las podemos ver aquí, que son las que normalmente se usan. Y no sé si alguien levantó la mano. Ok, déjenme checar. Bueno, una de ellas es la investigación documental, otras son las entrevistas y otra es la observación del campo. Y como vemos en la siguiente diapositiva, la información documental, si es que me permite avanzar, es la selección y análisis de todos los escritos y documentos como las bases jurídico-administrativas, los diarios oficiales de la Federación, registros estadísticos, actas de reuniones, circulares, oficios y todo aquello que contengan información relevante para el estudio. Además, debemos también recabar todos los formatos que se generen y que cuando se llenan estos se convierten en registros, entonces también debemos de verlos y que están interviniendo directamente en el procedimiento que se está elaborando y que debemos de ver cómo debe estar requisitado con todos los datos que tenga el formato y seguir el flujo de los mismos, ¿no? Determinando siempre dónde se originan, cuál es el trámite que sigue, dónde se archivan y hasta cuándo se destruyen, si es que fuera el caso. También debemos de considerar esto, si es que aplica. No todo se destruye porque hay documentación que queda para el archivo histórico. Pero entonces, esto es muy importante. Recabar y ver esos formatos y registros para que veamos, podemos seguir ese flujo determinado siempre dónde se originan, cuál es el trámite que siguen y dónde se archivan, se resguardan o se destruyen. No sé si hay preguntas. Y ya en esta diapositiva vemos que hablamos de la entrevista directa, que consiste igualmente en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas para poder obtener la información. De esta manera podemos adquirir datos que nos ayuden a completar todo lo que necesitamos, puesto que el entrevistador, al tener una relación directa con el entrevistado, puede además recibir respuestas, pero también percibir las actitudes del personal, ¿no? A veces por alguna actitud del personal, que como ellos saben a veces cómo se operan, y cuando alguien les hace que hagan cosas dobles o triples, vemos que hay cuando nos platican lo que están haciendo, que hay cierta molestia, qué sé yo. Entonces, todo eso debemos de percatarnos para ver si se trata por alguna de estas situaciones. Y entonces, para que la entrevista se desarrolle con éxito, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El objetivo de la entrevista. Eso debe ser muy claro. Lo debe de saber la persona a la que vamos a entrevistar. Concertar, por lo tanto, previamente la cita, ¿sí? Para que se sepa que vamos a ir y nos esperan a una hora determinada, porque si llegamos sin cita, pues perdóname, tengo mucho trabajo, no te puedo atender ahorita. Entonces ya debemos de tener eso. Verificar también la información a través de otras fuentes. A veces se generan datos en un lugar, pero estos se utilizan en otra área y ahí podemos verificar la información de los datos obtenidos con antelación o bien que se hayan puesto correctamente en algunas actividades más adelante. Aclarar todas las dudas que existan, ¿no? Y saber escuchar. Sí, por ahí a veces nos dirán también otras cosas, pero si la vamos guiando, hay que saber escuchar para que también nos dé la información que necesitamos. Y no tenemos que criticar ni sugerir cambios o aconsejar durante la entrevista, ¿no? No podemos decir, aunque yo haya estado en un departamento y haya conocido la operación,
no debo de aconsejar, porque entonces puedo sesgar la información y a lo mejor algo puede salir correcto, va a decir, ay, y sobre todo si es una persona nueva y va a decir, pues esta persona como tiene mayor tiempo, pues lo que él dice seguramente está bien y a lo mejor no está bien porque ya cambiaron la forma de hacer las cosas, ¿sí? Y entonces, esto sería, y posteriormente pues nos pasaríamos ya a la información de campo, como la vemos en la siguiente diapositiva, que consiste en acudir al lugar de la oficina en donde se desarrollan todas las actividades que están en los procedimientos y podemos y debemos observar atentamente todo lo que está sucediendo, cómo se lleva a cabo, qué está haciendo la persona. Por ello es necesario notar todo lo que se considere relevante. Con esto podremos nosotros verificar o modificar la información recabada en las entrevistas y definir y detectar con mayor precisión los problemas que haya, así como descubrir también datos valiosos omitidos durante las mismas, ¿no? Ahí en esa imagen, por ejemplo, está unos post-its que a veces nos sirven para armar el procedimiento. Podemos poner en los post-its cada actividad, incluso el rombo de decisión, y irlos poniendo como va la secuencia. Y si por ahí detectamos que un post-it tiene una actividad en la que no debe de ir porque va antes o posteriormente, ahí podemos jugar para ponerla, cambiarla de lugar fácilmente y facilitarnos el llevar a cabo esta actividad del diseño o del ajuste, actualización del procedimiento. Y bueno, pues obviamente en todo esto que ya lo tenemos, pues vamos ahora sí a recopilar la información que independientemente de la técnica que se utilice, es necesario seguir todo el procedimiento desde el principio hasta el final a través de todos los órganos o personas que en él intervienen. Ayer comentábamos que en un procedimiento pueden intervenir no solamente áreas internas de la organización, sino también puede ser áreas externas. A lo mejor cuando ustedes hacen una solicitud de algo, no se me ocurre de qué, a la Junta de Asistencia Privada, ¿sí? Entonces, es más, en este mismo proceso de capacitación, ¿sí? En algún lugar de su procedimiento debe de aparecer la Junta de Asistencia Privada. ¿Y pertenece a la organización, pertenece a la institución de asistencia privada? No, ¿verdad? Pero algo le corresponde hacer dentro de algún procedimiento determinado y debemos de ponerlo. Puede ser incluso una persona externa, no necesariamente una institución, por ejemplo, pues de hecho los usuarios, ¿no? O sea, para que ustedes los atiendan, el usuario, la persona sujeta de atención debe de entregar cierta documentación o cumplir ciertos requisitos, y entonces en el procedimiento está, y el usuario pertenece a la estructura de la institución, no, ¿verdad? Y sin embargo, hace una actividad que está dentro del procedimiento. Entonces, y ya con esto podemos empezar a analizar la información y empezar a diseñar nuestro procedimiento, ¿no? Y esta constituye una de las partes más importantes de la elaboración porque consiste fundamentalmente en estudiar cada uno de los elementos que tenemos, que recabamos en la información o grupos de datos que se integraron durante la recolección de todos estos datos con el propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad operativa actual. Para ese análisis es conveniente responder los siguientes cuestionamientos. Ayer ya les había platicado que tenemos que responder algunas cosas y bueno, ¿qué trabajo se hace? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Bueno, entonces para saber el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa y los resultados que se obtienen de estas, debemos de saber cuál es el trabajo que se hace, ¿no? ¿Qué trabajo se hace? Entonces, ya con esto, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde se hace esa actividad o ese trabajo? Recuerden que no todas, por lo mismo, perdón, dejé de compartir. En lugar de dar a admitir a la persona que, es que estoy también aquí admitiendo a las personas. Ok, perdón.
Ay, ¿qué hice? Aquí está. Ok. ¿Dónde, déjenme ver si no se me adelantó? Ok. Sí se me adelantó. Estamos aquí. ¿Qué trabajo se hace? Y ahora sí, el siguiente es, ¿quién lo hace? Que son las unidades administrativas que intervienen en el procedimiento. Y el factor humano, ya sea como individuos, como lo mencioné hace rato, o como grupos para la realización del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que decía? Pueden ser personas, los mismos, los propios usuarios, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? Y ahí podemos en el procedimiento ver que intervienen varias áreas funcionales, pero también instituciones o personas externas a la institución, ¿no? ¿Cómo se hace? Sería la siguiente pregunta, ¿cómo se hace? Es decir, se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un trabajo o servicio determinado. ¿Cómo doy la atención al cliente? ¿Cómo se hace el proceso de admisión? ¿Cómo se hace el proceso de entrega de medicamentos, ¿no? El procedimiento de entrega de medicamentos. Entonces, todo eso lo debemos hacer. ¿Y cuándo se hace? Porque pues es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los tiempos requeridos para obtener resultados o terminar una actividad. Hay actividades o procedimientos que se están haciendo constantemente, termina uno y empieza otro, y hay otros que son periódicos. Cristi hablaba ayer de la planeación estratégica, ¿no? La elaboración de un presupuesto. Vamos a hacer el presupuesto del año 2023 y para cuando venga el final del 2023 harán el del 2024. Entonces, no todo es constantemente al día a día, sino que puede haber periodos largos o más cortos entre estos. Y por supuesto, la siguiente pregunta sería, ¿dónde se hace la actividad? Que se refiere a la ubicación geográfica o el domicilio de las oficinas donde se lleva a cabo la actividad, ¿no? Y finalmente, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace? Que es la justificación de la existencia de un trabajo determinado. La descripción de cualquier procedimiento deberá hacerse a detalle. No debemos obviar elementos que posteriormente puedan repercutir en el análisis de la información e implique la realización de nuevas consultas y o mayores distracciones al personal en función. Entonces, debemos de considerar todo. Si después, más adelante, ya cuando se empieza a validar, vemos que hay cosas que pudieran no aplicar, ya lo discutiremos con los dueños de esos procedimientos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No sé si hay alguna pregunta, veo 3 participaciones, ok, pero nada más están registrando, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, ya que tenemos esta parte del análisis de la información, de dónde se hace, por qué se hace, también y todo lo que vimos atrás, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es el análisis del procedimiento, ¿sí? Entonces aquí vemos que las respuestas a esas preguntas son necesarias para el análisis de la información y de la investigación relacionada con la distribución de los documentos, el tipo de información requerida, ¿sí? Si fueron documentos legales, normativos, etcétera, alguna circular, qué sé yo. Los tipos de archivos, si son permanentes o provisionales. Las probables causas de demora, porque se me atrasa algo. Los formatos que se utilizan, su contenido, qué parte de los mismos se llenan, quién es el responsable de su control y su valor para la toma de decisiones. Se recomienda que los formatos tengan claves. Y por supuesto, también todas las firmas necesarias, quién elabora, quién revisa, quién autoriza, ¿sí? Porque permiten tener una visión más clara del conjunto de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Este fue el análisis de la información y ahora sí, perdón, hace rato creo que dije análisis del procedimiento, nos vamos a ir al análisis del procedimiento, que una vez
Ok, estoy viendo los del chat. Dice, una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente y se considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, pues lo recomendable es utilizar la técnica de los 5 puntos que se presentan a continuación. Ok, el primer punto es eliminar. Eliminar. ¿Qué significa esto? Bueno, es la primera y la más importante preocupación de este método, en el que vamos a eliminar todo lo que no sea absolutamente necesario. Cualquier operación, paso o detalle que no sea indispensable deben ser eliminados. Incluso pudiera hasta afectar a un formato determinado, ¿sí? Oye, esta información es irrelevante, si no nos aporta valor, podemos modificar el formato y quitarla, pero bueno, en el procedimiento esa sería la actividad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cualquier paso o detalle que no sea indispensable y con el fin de hacer más esbelto nuestro manual, tendrán que ser eliminados. No sé si hay alguna duda al respecto. Aquí veo, déjenme ver a alguien del chat, ok, no, también están nada más, están poniendo su nombre bien. La siguiente sería, como lo vemos en la diapositiva a continuación, sería combinar, si es que esto me deja seguir, sería combinar información, es decir, si no podemos eliminar algo, entonces el siguiente punto sería combinar actividades, algún paso del procedimiento con otro, a efecto de simplificar el documento. Cuando se combina, generalmente se eliminan algunos detalles, como un registro, una operación, qué sé yo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dentro de ese ejemplo, a lo mejor la actividad 10 era recibe las etiquetas del código de barras, ¿sí? Y la actividad 11 sería coloca las etiquetas del código de barra en un lugar visible del bien para su fácil identificación. Y entonces, pues bueno, vemos que no eliminamos las actividades, pero las combinamos. Recibe y coloca las etiquetas de códigos de barras en el lugar visible para el bien y para su fácil identificación. Entonces vean que simplificamos nada más y de 2 pasos que teníamos, hacemos uno solo. Esto nos va a ayudar a que nuestro procedimiento tenga, no digamos menos actividades en el sentido estricto de todo el procedimiento, sino nada más en el escrito. Pero ahí están, simplemente que esta actividad 10 incluye dos actividades. Entonces ahí está el ejemplo de combinación. No sé si hay alguna duda, si alguien quiera aportar algo. Y si no, mientras, déjenme ver acá, hay alguien en el chat, ok, también se están registrando. Entonces, la tercera sería, si no puedo de momento eliminar o combinar, como lo vemos en la siguiente diapositiva, sería cambiar. Y en este punto debe revisarse, perdón, si al realizar algún cambio en el orden o en el lugar en que se realiza una actividad determinada, puede ayudar a simplificar el trabajo. ¿Por qué? Porque los procedimientos pueden simplificarse combinando la secuencia de las operaciones, modificando o cambiando de lugar. Ya mencionaba yo que una técnica que nos ayuda mucho a esto, pues son los famosos post-it. Incluso ahí están, pues, en la imagen están puestos los post-its. Y entonces ahí podríamos cambiar alguna actividad de lugar, porque puede ser que nos haga más fácil la operación, ¿no? Entonces, incluso nos aporte más valor. Entonces, esa sería la tercera. Y bueno, entonces ya tenemos eliminar, combinar, cambiar, y como vemos en la siguiente diapositiva, vamos a mejorar, ¿sí? Entonces, algunas veces es imposible realizar las 3 primeras, eliminar, combinar o cambiar, y entonces, pues vamos a tratar de mejorar el procedimiento. Vamos a ver cómo le hacemos, podemos
rediseñar un formato o un registro o un informe, haciendo alguna mejoría al instrumento del equipo empleado o encontrando un método mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un sistema de archivos puede ser mejorado no solamente si se eliminan, combinan o cambian las actividades en los procesos actuales, sino que al sustituir un sistema actual físico por uno de originales, por uno de microfilmes, por uno digital, pues puede ayudar en que nuestra operación sea más fácil, ¿no? Entonces, y aquí pues podemos hasta ahorrarnos espacio, y también por la seguridad de la información de que se pierda, se extravíe, la manche, le caiga café, luego nos pasamos ahí con nuestro cafecito, se nos cae la taza y ya dañamos, bueno, manchamos el documento, todo eso nos puede servir. Entonces, esa sería la cuarta. Y la quinta técnica pues sería mantener, ¿sí? Consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis no fueron susceptibles ni de eliminarse, ni de combinarse, ni de cambiarse, ni de mejorarse. Se mantiene como está. Así como está, sin caer, por supuesto. Es que esto se ha hecho siempre así, ¿no? Sin caer en eso. Si no vale la pena, lo seguimos haciendo así, pero si vale la pena mejorarlo, olvidémonos esa frase que a veces decimos, es que así siempre se ha hecho esto así, ¿no? Porque no, eso nos limita a la mejora continua. No sé si haya alguna pregunta o pasamos al siguiente punto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna intervención? ¿Sí? Y entonces, bueno, con esto ya pasamos al siguiente punto, que sería ahora sí la integración y validación del manual. Y una vez que las unidades administrativas hayan revisado los procedimientos que les corresponde, deberán dar su visto bueno respectivo para integrar el manual y posteriormente turnarse al área que lo valida y que lo autoriza, que generalmente son nuestros directores generales, ¿no? Entonces, eso es así. Y una vez que pasa esto, pues bueno, ya que nos lo validan y nos lo autorizan, el siguiente paso ya sería la publicación del manual. Una vez validado y autorizado, lo publicamos por el medio que aplique, puede publicarse en la intranet, si es que tienen este tipo de herramientas, puede quedar, yo me acuerdo antes de que hubiera algunas cuestiones de digitalización, algunos manuales se ponían, esto lo vi cuando trabajé un tiempo en IBM, y a pesar de que pues la informática ahí está a flor de piel, pero no teníamos posibilidad de consultar en línea varias cosas, entonces se dejaba el manual en un lugar fijo para que todo el mundo lo viera y no se le cambiaba nada y pues, todo el mundo tenía prohibido meterle mano, ¿sí? Ya cuando empezó a haber así posibilidad de que todos pudiéramos acceder a las bases de datos o a las bases informáticas, ya se dejó el papel y se pasó y ya lo podemos consultar en línea. Incluso llegó el momento en que nos prohibieron tener documentos físicos en nuestro lugar de trabajo. Todo lo que teníamos que hacer era a través de la computadora, con la computadora, a todos nuestros usuarios. Y no tenemos que para tomar notas, no, para eso tienes la computadora, te da todo, ¿sí? Y entonces ahí nos cambiaron la manera de trabajar, ¿sí? Porque ya llegó la digitalización a IBM y nos permitió hacer esto más efectivo, ahorro de papel, ser más amigables con el ambiente. Entonces, ya se publicó y de esta manera se hace oficial su uso. Y se recomienda igualmente hacer una presentación a todos los colaboradores de todos los niveles o bien de al menos una parte que corresponda para que se apoyen en esos procedimientos que fueron establecidos en favor del cumplimiento de su actividad laboral. Igualmente, se recomienda presentarlo al personal de nuevo ingreso, haciendo énfasis de esos procedimientos que competen al área administrativa a donde hayan sido adscritos. Igualmente, si una persona es promovida o cambiada de manera horizontal, también es conveniente que le den a conocer, aunque digan que ya lo conozcan, ¿sí? Que revisen nuevamente
los procedimientos que corresponden al área adscrita por ese empleado que se movió horizontalmente o porque subió de un mando medio a un mando superior o simplemente de un nivel operativo a uno de supervisor o a una de gerencia, qué sé yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad es diferente. ¿Sí? Y eso me lo da la acción del verbo. Un supervisor supervisa la actividad, pero el quien la hace es el operativo. ¿Sí? Entonces son verbos diferentes en cada nivel jerárquico de la organización. ¿Sí? No sé si haya dudas al respecto. Y bueno, así va a estar nuestro manual de políticas y procedimientos hasta que decidamos que necesita hacerse una revisión del mismo o la actualización. Al hacer la revisión, podemos decir, pues no, sigue todo igual y pues, no le veo ahorita ningún cambio, qué sé yo, y adelante. O bien, pero sí, fíjate que sí cambió esto por esta parte que vino por la ley o por alguna parte interesada, y entonces debemos de modificar, de modificar y actualizar nuestro manual. Entonces se hace con el fin de garantizar la congruencia con el funcionamiento de la organización y que esa información que está establecida en este manual de políticas y procedimientos sea vigente. La actualización, como lo dice aquí, es un objetivo constante debido a la dinámica del contenido de cada uno de los elementos que conforman el manual de políticas y procedimientos, tanto en aspectos normativos, técnicos y tecnológicos. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? Cuando haya cambios normativos, cuando haya cambios técnicos, cuando haya cambios tecnológicos, ¿no? Y se los comenté. Antes teníamos ahí nuestros manuales ahí físicamente, pero era un solo manual, porque estaba controlado. No podía haber varios incluso, era uno solo y todos tenemos que recurrir a él. Y luego ya se vino la digitalización y ahora sí, consultamos el mismo al mismo tiempo porque ya todo el mundo lo puede ver. Y acá yo tenía que esperar, cuando era físico, tenía que esperar a que mi compañero que ya lo estaba revisando, pues lo terminara de hacerlo para yo ahora revisarlo. Entonces ahí fue un cambio tecnológico, seguramente un cambio técnico, y bueno, pues cambios normativos puede haber también, ¿no? No sé si haya alguna pregunta, duda, alguna aportación, y si no, por lo que veo, pues bueno, viene el siguiente ejercicio, ¿sí? Y bueno, pues como pueden ver aquí, de los procedimientos, de los procesos identificados en el ejercicio anterior, van a indicar cuáles serán o serían los procedimientos que se deben de integrar al manual. Igualmente, aquí tenemos 10 minutos hasta donde lleguen, no hay ningún problema. Y pónganle nada más el nombre, también nada más definan el nombre, ¿sí? Entonces, de esos procesos que nos estuvieron mencionando ayer, del ejercicio anterior, ahora vean qué procedimientos vamos a integrar a nuestro manual. ¿Cuáles aplican? Cristi, ¿quieres comentar algo? Solamente recordar lo que habíamos mencionado, que puede ser que necesitemos un solo procedimiento para cada proceso o que un proceso requiera de varios procedimientos. Por eso es este ejercicio, ¿no? Porque probablemente de un solo proceso se puedan derivar 2 o más procedimientos. Gracias. Ok. Bueno, voy a poner el cronómetro, el temporizador. 10. Igualmente, ustedes. A ver, la licenciada María del Rayo tiene levantada la mano. Adelante, licenciada. Tengo mi duda, no de este ejercicio, sino de la pregunta que había yo hecho ayer respecto a la guía. Ah, perfecto, la guía. Sí, ayer no le pudimos preguntar al licenciado Paredes, pero bueno, ahorita Tenemos ya, nos compartió el licenciado Paredes las guías y entonces en la próxima clase, el próximo que es martes creo, les estaremos presentando que debe de ser muy similar a lo que nosotros estamos teniendo aquí, pero para hacer la alineación, ¿no? Con
con los criterios específicos de la Junta de Asistencia Privada. Sí, ¿cree que no la puedan mandar? Sí, cómo no. Yo creo que en la información que se les compartió en ese enlace podemos subir los documentos, ¿no? Sí tuvieron ya acceso a ellos, ¿verdad? Sí, ya los bajamos, solamente que, pues, bueno, obviamente van a incluir esta guía, ¿verdad? Así es. Ok, sí. Bien, voy a poner, adelante, perdón. Ok. Voy a poner, ahora sí ya está el temporizador. Tiempo. Bueno, vamos a escuchar sus participaciones de favor. Quien guste platicarnos de qué procedimientos identificaron para integrar en su manual, si son tan gentiles. ¿Quién gusta participar? Puede escribirlo, puede abrir su micrófono, no hay ningún problema. Ok, bueno, a ver, me gustaría participar. Soy Leticia de Casa Betty. Sí, Leti. Mire, ayer identifiqué el proceso de residentes de nuevo ingreso y hoy trabajé sobre el procedimiento para dar, para una residente de nuevo ingreso. Entonces, el primero es el contacto vía telefónica con trabajo social, quien a su vez concerta una cita para que vengan los responsables y la interesada a conocer el asilo. En esa cita, si ellos ven que les interesa el que ingrese su familiar, se concerta otra cita para una valoración médica, que es con la doctora en el servicio médico, ya que la residente se presenta, el prospecto se presenta con la doctora, y si es positiva su valoración, la siguiente instancia es una entrevista con la directora, ya sea ese mismo día o se concerta para días próximos. Ya con la directora, pues ya ellos, ya cuando llegan a ese paso es que ya quieren ingresar a la institución, ya fueron aceptados por el médico y ya concertan la cita de la fecha de ingreso y le solicita sus documentos para la realización del contrato. Y bueno, pues ya se presenta el día del ingreso, se firma el contrato y se entrega la habitación a la nueva residente y a sus familiares. Sería como todo el procedimiento. Bien, ¿y qué nombre tiene ese procedimiento? Residentes de nuevo ingreso. Ok, entonces ahorita nos vamos a quedar con eso nada más, residentes de nuevo ingreso. Está muy bien lo que nos comentó, porque ya nos detalló las actividades, pero eso es, vamos a ver que ya es una tarea más adelante, un ejercicio más adelante. Ok. Era, digamos, el nombre así, tal cual. No, está muy bien lo que nos comentó, porque ya incluso se adelantó a una actividad, ya al rato la recordamos. Pero ese es uno. ¿Tendrá otro procedimiento que hagan en la parte, no sé, de admisión o no sé, ¿habrá otro, Leti? Ok. No, nada más trabajé ese. Ok, Sí, está bien, no hay problema, está bien. Muchas gracias, Leti, muy bien. De nada. Leti, no sé si quieres comentar algo, sí. Aquí diríamos que hay un procedimiento para los residentes de nuevo ingreso, ¿no? O sea, para la incorporación o no sé, el proceso de residentes de nuevo ingreso o la integración, ¿no? de residentes de nuevo ingreso. Y una de las actividades es, por ejemplo, la valoración médica o
como en esa valoración a lo mejor se podría desarrollar un procedimiento o un instructivo de trabajo más detallado que pudiera hablar sobre cómo se hace la valoración, si se considera que es necesario. Si no, pues con ese solo procedimiento, porque como usted lo vio, en pocas palabras nos pudo resumir las diferentes actividades, entonces pues puede ser que con un solo procedimiento sea suficiente, ¿no? Hablaba yo de la actividad que me parece aquí tal vez la más, digamos, la que requeriría un poco más de detalle, que sería en qué consiste la valoración médica, aunque como lo hace un médico, pues ya tiene la competencia. O a lo mejor también un instructivo de trabajo para la elaboración de los contratos, donde indica cómo se debe de hacer, cuáles son las cláusulas, ¿no? que se deben de contener, etcétera. Pero bueno, así sería. Aquí la intención es que veamos de esos procesos si requerimos un solo procedimiento o si el proceso requiere de varios procedimientos para describir con más detalle las diferentes actividades. Sí. Muchas gracias, Leti. Ok, nada más un comentario aquí. Sí me parecería pertinente que hubiera un instructivo sobre la valoración médica, porque se les piden ciertos análisis que ya traigan resultados de análisis. Igual también en la documentación para el contrato son diferentes documentos que se requieren. Ahí sí podríamos hacer también otro instructivo. Sí, puede ser en un instructivo o, como lo veremos más adelante, pudieran ser políticas de qué documentación se requiere o qué análisis se requieren tanto para la valoración médica como para el contrato, pero bueno, ya eso ustedes lo definirán en función digamos, de con qué nivel de detalle se quiere describir, ¿verdad? Pero sí es posible, es lo que yo comenté inicialmente, ya cuando usted mencionó acerca de cierta documentación, es lo que vamos a ver que puede conformar una política, ¿no? Por ejemplo, al realizar la valoración médica, no sé, el candidato, no sé cómo le llaman, deberá de traer, no sé, análisis de general, ¿no? Química sanguínea de tantos elementos o qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Leti. Sí, gracias. Tengo una duda para ese mismo ejemplo de Leticia. Sí, adelante. En ese caso, nosotros en ese procedimiento podríamos poner la referencia, por ejemplo, de un formato o un instrumento donde venga toda la guía de valoración precisamente y donde diga qué aspectos va a ir llenando. Dentro del flujograma podríamos referir a un formato, el llenado de un formato, o tendríamos que desglosar ahí todo ese proceso de valoración. Sí, por supuesto que se deben de poner los formatos y eso lo vamos a ver también en un ejercicio más adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace rato vimos debe de venir ahí el responsable? Si acaso hay un formato, cuándo se genera, hasta dónde llega, sí lo debemos de considerar y lo vamos a poner. No es motivo de este ejercicio, aquí ahorita es el puro nombre, pero por supuesto que lo vamos a comentar. No sé si con eso resuelva la duda. Cristi, si quieres comentar algo. Sí, efectivamente, como resultado de un procedimiento, en algunas de las actividades se pueden generar una serie de registros, ¿no? Entonces, se pueden incluir como anexos o simplemente hacer referencia a los nombres o a las claves de los registros o sea, el formato del registro que se estaría empleando en algunas de las actividades, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, a lo mejor tengamos una bitácora o un programa para llevar a cabo el establecimiento de citas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos un registro que son las citas. Otra que sería la valoración médica, que como dice usted, el propio formato ya establece pues cuáles son los elementos que deben de considerarse para hacer la valoración, ¿sí?
Incluso, diríamos, por ejemplo, hasta en la entrevista hay algunas organizaciones que tienen un formato de entrevista donde ya están establecidas pues ciertas preguntas mínimas, ¿no? Que se deben de realizar y que con base en ello pues ya se toma la decisión. Y por supuesto el contrato, ¿no? Entonces aquí en esto que nos compartió Leti, pues estamos viendo que ya pudiéramos tener al menos dos formatos, digamos, que es el machote en el que vamos a llenar, que una vez que se llena, pues se convierte en el registro resultante, ¿no? Cuando ya se lleva a cabo el procedimiento o el proceso. Gracias. Sí, está bien. Perdón, ahorita Xochitl, ¿verdad? Creo que fue. Sí, estuvo muy bien, gracias. Gracias. Ok, Minerva Laureles nos comenta el proceso de servicios generales, dice, y dentro de los procedimientos serían mantenimiento, jardinería y limpieza. Por supuesto que sí. Incluso dentro de mantenimiento, como ayer mismo lo mencionó Cristi, puede ser un mantenimiento a la infraestructura, ¿sí? Un procedimiento y otro procedimiento, por ejemplo, para la infraestructura informática, ¿sí? Porque también se le da mantenimiento a la infraestructura informática. Y no sé qué otras cosas más pudiera haber, pero vemos ahí que efectivamente tenemos nuestro proceso, que es servicios generales, y tenemos ahí algunos subprocesos, que es mantenimiento, jardinería y limpieza, y con ellos su procedimiento, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo el de la jardinería, el de la limpieza de las instalaciones, etcétera. Así que muy bien, Minerva. Y Ulises Valentín Díaz dice, programación de citas, o sea, como procedimientos, recolección de identificación de muestras, toma de muestra, transporte, almacenamiento y conservación de muestras, análisis de las muestras, envío de resultados a expediente clínico, ¿sí? Entre otras. Y también veo que por acá, antes de darle la mano, veo que alguien levantó la mano ahorita. Les digo quién. Es Claudia Jiménez. En el de Ulises, bueno, en principio pues es un laboratorio, ¿no? Entonces creo que también podrían tener un procedimiento para, pues que dice análisis de las muestras puede ser ya pueden ser los métodos específicos de acuerdo al tipo de análisis que se va a realizar, ¿verdad? Sí, y Víctor Gómez. Gracias, Ulises. Es Claudia Jiménez quien... Sí. Ahorita le damos la palabra a Claudia. Nada más déjenme leer lo que puso Víctor, de favorcito, que dice que tengo como proceso la admisión al centro de día para personas mayores con las actividades de entrevista con familiares, estudio socioeconómico, valoración gerontológica, valoración médica y la admisión al final del proceso con el llenado de la documentación de admisión. Podría poner como ejemplo de procedimiento en la valoración gerontológica los diferentes instrumentos usados para esta valoración. Si pudiera ser ahí. Cristi, no sé si tengas algo y si no, ya le damos la palabra a Claudia. Todo bien, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. No tengo más que... Ok. Ok, mi pregunta es, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando un procedimiento se lleva a cabo por varias personas, se solicita siempre, bueno, el nombre de un responsable. Entonces, ¿se pone el nombre de un coordinador o en general ponemos equipo responsable o cómo se maneja esta parte? Sí. Cristi, si quieres comentar, de favor. Sí, a ver, no sé si entendí bien la pregunta. ¿Puede ser que varias personas colaboren en la realización de un determinado proceso, ¿no? Correcto. Pero, pues normalmente quien es el responsable global es digamos, quien en jerarquía tendría el mayor peso, generalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que nos puso Ulises de las pruebas de laboratorio, pues son los analistas quienes hacen la prueba y ellos son, digamos, los responsables de cada uno de los ensayos que se realizan a la muestra, pero el informe lo pudiera firmar el jefe del laboratorio. ¿Sí? Correcto.
A Entonces, veces, en este caso sería un coordinador, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, Coordinador así de área. es. Ok. Así. Ah, O perfecto. en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos como en este, pudiera ser que cada analista firma digamos, el análisis que estuvo bajo su responsabilidad, pero finalmente el resultado del laboratorio, el reporte del laboratorio, normalmente quien lo firma pues es el jefe del laboratorio, ¿no? Que es el responsable. Y en este caso, sí, como usted lo menciona, Claudia, pues sería un coordinador, como le está mencionando. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Cristi Tapia levantó la mano, por favor, Cristi, si es tan gentil. Usualmente al inicio del procedimiento se pone, este procedimiento aplica para el área de no sé qué, de administración o no sé qué, y se ponen como responsabilidades generales y luego ya dentro de las actividades se define quién es el responsable de cada una de las actividades. Bueno, yo así lo hago y en los procedimientos que he visto, pues normalmente viene esta parte al inicio, ¿no? Del procedimiento. Y no sé, a mí me facilita pues me aclara. Claro. Y tiene usted toda la razón, Cristi, por supuesto que es así. Nada, y lo vamos a ver más adelante también en un ejercicio. Ahorita es nada más así los nombres y de luego, ahora sí, ya tengo el nombre, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con el procedimiento y va a estar todo lo que nos acaba usted de mencionar. Entonces, bueno, si alguien quiere más compartir, si quieren mandarnos sus comentarios por vía correo y les damos retroalimentación. Y vamos a continuar con el siguiente punto y le voy a hacer la palabra a Cristi para que ella comparta y continúe y aquí yo la apoyo. Por favor, Cristi. No sé si ya está compartida, ¿no, verdad? Sí, sí la estamos viendo. ¿Sí? Sí, yo sí la estoy viendo, sí. ¿Ya? Sí, ahorita voy a ver, alguien está preguntando algo. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que creo que una pregunta que hicieron ayer y fue esa es ¿cuál sería el índice del Exactamente. manual de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta de lo que sería un manual de procedimientos. Normalmente, pues el manual de procedimientos es eso, una recopilación de los diferentes procedimientos de una organización o cuando la organización es muy grande, de un área específica dentro de la organización, ¿no? Porque así puede ser. Vamos a pensar digamos, en el propio instituto donde tenemos varias escuelas, cada escuela puede tener su manual de procedimientos, ¿no? Sería muy difícil de una institución tan grande como la que tenemos que hubiera un solo manual con los procedimientos de todas las dependencias. Y así podríamos verlo, ¿no? Dependiendo del tamaño y también de la complejidad de los procesos que se manejan en las diferentes áreas. Pero bueno, en lo general es esto, ¿no? Se tiene una portada o identificación del documento, el índice de lo que contiene este manual de procedimientos, una breve introducción, los objetivos del manual, el marco jurídico administrativo aplicable y el desarrollo de los procedimientos, ¿sí? Y en cada uno de los procedimientos estaríamos integrando las políticas de operación. Entonces, como primer punto estaríamos viendo pues la portada o identificación, ¿no? Es la primer página del manual en donde aparecen pues los datos de identificación, ¿sí? Entre lo más común es incluir pues el logo de la dependencia, el nombre, el nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de la elaboración o actualización del documento que pues muchas veces se encarga, por ejemplo,
cuando se tiene un área de calidad, a veces es el área de calidad, cuando no, en ocasiones es el área administrativa quien coordina la elaboración de procedimientos, o algunas veces en algunas organizaciones se tiene un área específica de manuales y procedimientos, ¿no? Sobre todo en dependencias de gobierno hay casi siempre hay un área específica que se encarga de este tipo de actividades. Pero bueno, depende de cada organización. Hay organizaciones donde simplemente no hay un área específica y entonces no se incluiría este punto porque todos participan y finalmente nada más tienen los datos de autorización por parte de los directivos, de quien elabora, revisa y autoriza, ¿sí? El título del manual de políticas y procedimientos, la fecha de elaboración o en su caso de actualización del mismo, el nombre, la firma de quien elaboró, de quien revisó y quien autorizó el manual. Es lo que normalmente se acostumbra a hacer, ¿sí? Y los datos de control del documento, que puede ser una clave, número de revisión, número de versión, etcétera. En muchos casos el control de documentos se hace a través simplemente de la fecha de elaboración, ¿no? De actualización. Y aquí tenemos algunos ejemplos un ejemplo, ¿no? de portadas. Tenemos pues de acuerdo a lo que está aquí, el logo de la dependencia, ¿sí? El nombre de la institución, bueno, en este caso de la institución de asistencia privada, en este caso sí estamos poniendo, por ejemplo, la dirección de administración, que fue el área responsable de su elaboración. Tenemos el nombre del documento, Manual de Procedimientos de la Fundación de Asistencia a Personas Vulnerables, IAP, ¿sí? Los datos de quien elaboró, revisó y aprobó el documento, ¿sí? Y pues estos son los datos de control del documento. Tenemos la clave del documento, la fecha de emisión, el número de versión y pues la paginación, ¿sí? Incluso aquí abajo podemos revisar, porque del otro lado creo que no se alcanza a ver bien, una clave del documento, ¿sí? Y en este caso es como una clave del formato del documento. Entonces aquí vemos ya un ejemplo con los logos. Este es un área del Politécnico, ¿verdad? Con el logotipo institucional del instituto, o sea, el general, y aquí el logo de la escuela en particular, que sería la ESCA, ¿sí? Este es un ejemplo de la portada. Es muy recomendable que tengamos un control de los documentos que se elaboran dentro de la institución. Cuando la institución maneja un sistema de gestión de calidad, pues es un requisito obligado, ¿no? Y ahí dentro del sistema de gestión de calidad, pues puede incluso existir un procedimiento que establezca cómo se lleva a cabo el control de los documentos. Sin embargo, bueno, aquí estamos considerando que no necesariamente todas las instituciones de asistencia privada tienen un sistema de gestión de la calidad y vamos a mencionar brevemente los elementos más relevantes para garantizar que el documento está controlado, ¿sí? Lo primero es que el documento o la información esté debidamente autorizada. Ya el maestro Luis Manuel comentó cuáles son las etapas de la elaboración del manual y vemos que una de las últimas etapas previo a la publicación pues es la validación, la autorización por parte de quienes está definido que van a elaborar, revisar y autorizar el documento, ¿sí? Otro elemento importante en el control de documentos es asegurar que el documento esté disponible y esté accesible para el personal de acuerdo con las funciones y con las responsabilidades. Aquí estamos hablando de un manual de procedimientos que incluye pues una variedad de procedimientos. Entonces,
Cuando tenemos el documento impreso, a lo mejor lo que hacemos es distribuir secciones del manual de acuerdo a las funciones de cada uno. Si no hay problema, se puede, o sea, si la organización, si la institución lo considera adecuado, se distribuye todo el documento. Pero considerando la confidencialidad de la información, por ejemplo, hay información que es sensible y entonces solamente se está disponible para ciertas personas, de acuerdo con sus funciones, responsabilidades y autoridad. En ese caso, entonces, tendríamos que garantizar que el acceso esté controlado. Y decíamos, si los documentos están impresos, pues a lo mejor solamente distribuyó la parte de los procedimientos y del manual que le corresponde a cada una de las áreas o los cargos. O si los documentos están de manera electrónica, pues tenemos controles de acceso, ¿no? Con claves de acceso que permitan estar revisando ciertos documentos. Esto cuando se requiere por cuestiones de confidencialidad, ¿no? Pensemos nuevamente en la institución que da apoyos económicos, pues a lo mejor no es conveniente que todas las personas sepan cuál es la cantidad de recursos que se da a cada institución, ¿no? Por dar algún ejemplo. Entonces, tal vez solamente las personas involucradas en ese proceso del otorgamiento del apoyo, pues tendrían el acceso a ese tipo de información, ¿no? Y al procedimiento para poderlo llevar a cabo. Que se almacene, se preserve en condiciones apropiadas dependiendo del medio, ¿no? En que se encuentre, pues si está de forma impresa, pues conservarlo para evitar, por ejemplo, que se vaya a maltratar, a deteriorar, que haya demasiada humedad, ¿no? Que esté en un área donde pues pudiera tener algún deterioro. Y cuando se trata de medios electrónicos, pues siempre es importante hablar de resguardar los documentos, de hacer respaldos, ¿sí? Para evitar que se vaya a tener pérdida de la información. Que se actualice cuando sea requerido, ya lo vimos también, ¿no? Cuando hay cambios normativos, cuando hay cambios técnicos, que esos cambios técnicos puede ser un cambio en la estructura o un cambio en la definición de responsabilidades o la incorporación de un nuevo procedimiento o el cambio, a lo mejor por cambios tecnológicos, ¿no? En una valoración médica o en un procedimiento médico donde a lo mejor tal vez se adquirió un nuevo equipo, pues haya necesidad de modificar el procedimiento para decir cómo se debe de manejar el equipo o incluso puede afectar desde los requisitos, ¿no? de ingreso de la persona, esa valoración en que debe de consistir para poder hacer una prueba en particular, ¿sí? Que se consideren también las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales para la disposición, para la conservación y finalmente la disposición final de los documentos, y eso debe de estar integrado dentro del manual de procedimientos. Por ejemplo, cuando se trata de cuestiones contables, hay leyes, reglamentos y normatividad que nos establece el tiempo mínimo que deberían de resguardarse, pues facturas, cotizaciones, todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de expedientes de pacientes, pues también hay incluso una norma oficial mexicana que establece lo que debe de contener un expediente médico, ¿no? Y esa también es información confidencial. Entonces, aunque estamos hablando del manual de procedimientos, pues los propios procedimientos deberían de incluir ese mecanismo de control para garantizar, ¿no? la protección de la información, los tiempos de retención, porque eso se debe de describir o de establecer en el manual de procedimientos. Y bueno, esto es información que es un extracto, porque pues, no estamos hablando aquí de un sistema de gestión de la calidad, pero la norma 10.000 ISO 10.013, en su versión más reciente del 2021, que habla de las directrices para la gestión de la información documentada en los sistemas de gestión en lo general, ¿no? No solamente de calidad, sino otros. Bueno,
También otros puntos más sería asegurar la identificación clara de los documentos con nombre, clave, fecha, número de versión o número de revisión. Cuando estamos hablando del manual de procedimientos, decíamos, normalmente tenemos la parte inicial, que es la genérica, y luego tenemos los procedimientos, y cada procedimiento puede tener su propia clave. Incluso a veces lo que hacemos es que los procedimientos se manejan como anexos al manual de procedimientos, porque pudiéramos estar trabajando con cada procedimiento de manera independiente, ¿sí? Tener un control de los cambios que se realizan, eso es a través de la incorporación de una hoja de control de cambios o de un historial de cambios en donde se va definiendo, por ejemplo, se describe brevemente de la versión 2 a la versión 1 cuáles fueron los cambios más relevantes que se hicieron, o a través del manejo de listas maestras de documentos y de registros, etcétera, ¿no? Aquí se los estamos poniendo de una manera muy general. Los mecanismos de distribución, en el caso de que sean documentos impresos, pues copias controladas y saber a qué área o a qué personas o a qué cargos se entregó cada una de las copias, o el control de acceso en los sistemas informáticos, ¿sí? En la medida que tenemos más documentos, pues es muy recomendable asignar a una persona o a un grupo de personas responsables del control de los documentos. Realizar las revisiones periódicas sobre la pertinencia de los documentos. Pues hay quien establece una frecuencia como tal, ¿no? Y dicen, una vez al año se van a revisar, y cuando nos dimos cuenta se nos pasó el año y a veces nos ahorcamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, puede ser, yo diría, con una frecuencia un poco más amplia, cada 2 o cada 3 años, o antes, en caso de que exista, de que sea necesario, ¿no? Como esos cambios normativos de los que hablábamos. Y bueno, también es muy recomendable establecer un formato para la elaboración de los documentos que establezca pues la parte de imagen, ¿no? El tipo, tamaño de letra, el contenido que deben de tener los diferentes, por ejemplo, en el manual de procedimientos, pues los procedimientos como tal, ¿sí? Las claves de los documentos, etcétera. No sé si hay alguna duda, algún comentario con respecto a esto del control de documentos. Les digo, es algo muy resumido de lo que sería un procedimiento de control de documentos para quienes tienen un sistema de gestión de la calidad. Sí, por ejemplo, aquí Adriana Flores dice, entonces, si están de manera electrónica o en el caso de un laboratorio, todos deberíamos de tener código de acceso o solo el jefe de laboratorio. Y creo que va muy relacionada con otro comentario que nos manda, déjenme ver, creo que es Samantha Campos, que dice, para los hospitales que tienen un modelo de gestión de calidad pegado al Consejo de Salubridad, el estándar pide que cada jefe de área tenga acceso al manual, que se tenga a la vista y de fácil acceso para todo el personal del equipo. La institución decide si es vía electrónica o física, considerando también una cuestión de espacio y del peligro que implicaría tenerlos en físico, ¿no? Porque puede ocurrir, aquí nos comenta que hay algún incendio, accidente, etcétera, y por eso físico y electrónico. Sí, o simplemente el que se deteriore el documento, ¿no? Pues yo trabajé mucho tiempo en laboratorios y eso era algo que era muy frecuente, ¿no? Pero pues pasa, por ejemplo, con las bitácoras de trabajo, que son los documentos, digamos, los formatos para el registro de las actividades que hace un analista. Pero sí, bueno, es posible, ¿no? Y durante mucho tiempo se manejó, y yo creo que en muchos laboratorios se sigue manejando a lo mejor el documento de manera impresa, que es la forma más rápida, aunque si ya los analistas tienen un equipo de cómputo disponible, pues puede ser que tengan acceso de manera electrónica, fácil, ¿no? Yo lo que diría aquí es que sí es importante que las personas, o sea, el jefe del área, puede ser un laboratorio, pero puede ser cualquier área en particular donde se va a desarrollar el procedimiento, tenga el acceso
pero que también el personal que realiza la actividad, ¿sí? Porque si solamente lo dejamos a nivel de la jefatura, entonces, ¿cómo garantizamos que las personas van a realizar la actividad de acuerdo a lo que está establecido en el procedimiento? Entonces, sí es bien importante. Si no les queremos dar acceso a todas las personas al sistema, entonces deberían de proporcionárseles documentos impresos, pero sí deben de tener acceso por lo menos al procedimiento o a las actividades que le corresponden, considerando este punto de la confidencialidad, ¿verdad? O sea, los accesos de acuerdo con las funciones y responsabilidades. Que también es importante decir que en muchas organizaciones pues se busca, digamos como empoderar, ¿no?, al personal y garantizar que a través de un código de conducta de confidencialidad, de un código de ética y de confidencialidad, pues va a guardar confidencialidad de la información. Y entonces a mí me ha tocado ver organizaciones que toda su estructura documental está disponible para todo el personal. María del Rayo, creo que quiere comentar algo. Sí, en efecto, coincido con usted, porque, bueno, por ejemplo, aquí en nuestra institución, si bien nosotros los publicamos en una plataforma, esa plataforma tiene ciertos perfiles de manuales y de políticas por cada una de las áreas. Por ejemplo, hay políticas o lineamientos muy confidenciales que no todo el personal lo puede ver y justo es por seguridad, aunque sí nosotros también tenemos como política que cada uno de los colaboradores firman una carta de confidencialidad. En esa carta de confidencialidad nos comprometemos a que cuando estemos como colaborador o aún así cuando ya salgamos de la institución, tenemos cierto tiempo para pues dar cumplimiento a esa política de confidencialidad. Entonces, pues justo es lo que comenta, ¿no? Que sí podemos y de cierta manera, cuando se están elaborando los procedimientos, se involucra al personal que interviene en ese proceso. De hecho, se le tiene que dar a conocer por qué, porque forma parte de ese procedimiento y lo tiene que saber. Y de esa manera, pues, los está conociendo, no necesariamente va a conocer información diferente o no va a violar alguna regla, porque puesto ya lo sabe, siempre todos los involucrados conocen los lineamientos y las políticas. Así es, ¿verdad? Y bueno, este acceso lo estamos extendiendo no solamente al manual de procedimientos, sino a otros documentos que se generan como parte de la aplicación de los procedimientos. Y a veces, pues lo que tenemos son leyes, reglamentos y normas que nos establecen esos lineamientos que tienen que ver con la confidencialidad. Por ejemplo, el manejo de datos personales, ¿no? En donde no cualquier persona que trabaja en una clínica, en un hospital, tendría acceso a los expedientes de los pacientes porque son datos personales. Entonces, solamente cierto personal tendría acceso a eso. Y bueno, de la misma manera se pudiera aplicar esto en función de esos, de la confidencialidad de la información a los manuales de procedimientos e instructivos de trabajo, etc. Sí, muchas gracias, María del Rayo. Muy amable. Sí. Bueno, no sé si hay algo más. No hay más. Si gustas continuar, por favor. Bueno, les digo, es algo nada más muy genérico porque pues no es el propósito de este curso hablar de un control de documentación para un sistema o sea, control de documentos, pero sí me parece que está implícito, ¿no? En el trabajo de elaboración de un manual de procedimientos, igual que de un manual de organización, que se contemple cómo se va a controlar estos documentos.
Bueno, en cuanto al índice, pues se presenta de manera sintética y ordenada cuáles serían los apartados que conforman el manual en este caso, de políticas y procedimientos, ¿sí? Y que, como vemos aquí, podemos tener algo tan sencillo como una introducción, cuál es el objetivo del manual, y luego los procedimientos, o sea, hacer un desglose de cuáles serían los procedimientos, o podríamos tener como acá una introducción, el propósito del manual, el alcance del manual de procedimientos sobre... y luego también cada procedimiento pudiera tener un alcance o campo de aplicación, ¿no? Para cada procedimiento en particular, los documentos de referencia y normas de operación, y finalmente la relación de procedimientos. Esto en el manual de procedimientos, ¿sí? Esto puede variar de un área a otra, digamos, de una institución a otra, de una dependencia a otra. Y lo que vamos a hacer es que para la próxima semana les vamos a compartir, además de incorporar estos documentos que nos hizo favor el licenciado Paredes de enviar, se los vamos a compartir en el enlace, pero les vamos a hacer un extracto para complementar la información que nosotros tenemos de cuáles son los lineamientos que está pidiendo de manera específica la Junta de Asistencia Privada en cuanto a los apartados del manual de procedimientos, ¿sí? Bueno, viene un apartado que es una introducción, y esta introducción pues se refiere a una explicación de lo que es el manual de procedimientos, ¿no? El contenido del manual, cuáles son los fines, los propósitos que se pretende con el manual, y también pues incluye el cómo se va a usar, quién, cómo, cuándo se hará, las revisiones, así como la autorización del titular de la dependencia. En esta parte introductoria en el manual de procedimientos es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque normalmente mencionamos que van de la mano el manual de organización y el manual de procedimientos. Y el manual de organización en la introducción y en los antecedentes ya habla con más detalle de la historia, ¿no? De los antecedentes de la institución, de cuáles son los servicios que realizan. No quiere decir que no pudiéramos ponerlos en el manual de procedimientos, pero normalmente una introducción en el manual de procedimientos es mucho más sintética, más resumida que lo que presentamos en el manual de organización, ¿sí? Entonces, en esta introducción se recomienda mencionar o describir cuál es el objetivo del documento, cuál es la información acerca del ámbito de aplicación, a qué áreas involucra, etcétera, y también se recomienda pues emplear un vocabulario sencillo, ¿no? Para facilitar el entendimiento. Y aquí vemos, por ejemplo, es de una escuela en particular, y pues habla el manual de la escuela superior de la unidad Tepepan, es el instrumento que regula el desarrollo de las funciones sustantivas, establece lineamientos, describe el desarrollo de funciones, pero si vemos, no es en una sola página, estamos hablando de lo que es la introducción acerca del manual, ¿no? ¿Cuál es el propósito del manual y qué es lo que abarca? ¿Sí? Y bueno, luego vendría el objetivo o los objetivos del manual, ¿sí? Es una explicación de cuál es el propósito que se pretende con la elaboración del manual de procedimientos, ¿sí? Y para la elaboración del objetivo, pues hay unas recomendaciones o lineamientos que sería especificar con claridad la finalidad que pretende el documento. Estamos hablando del propósito del documento, no del propósito de la institución, es el documento. La redacción deberá ser breve, clara, concreta, directa. La descripción, normalmente los objetivos se inician con un verbo en infinitivo, y se deberá evitar el uso de adjetivos calificativos como bueno, excelente, ¿no? El propósito de este manual, como aquí lo dice, es contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan, ¿no?
la primera parte de su contenido pues deberá decir qué se hace, ¿no? Un instrumento de apoyo que permite inducir las actividades que se desarrollan y la segunda, cómo se hace, ¿no? Bueno, eso es de manera general. Acá tenemos otro ejemplo de un propósito u objetivo del manual: fortalecer y consolidar a la ESCA, Unidad Tepepan, en el desarrollo de sus funciones sustantivas a través del instrumento técnico administrativo para coadyuvar en el desarrollo de las actividades, tanto académicas como científicas, de investigación, tecnológicas, culturales y administrativas, ¿no? Ese es un ejemplo. Y bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Entonces, como ejercicio vamos a solicitarles, pues, desarrollar o diseñar el objetivo que tendría el Manual de Políticas y Procedimientos de la institución en la que colaboran. Sí, como bien dijo Cristi, es el objetivo del manual, no de la organización. Igualmente vamos a tener 10 minutos, prácticamente con eso estaremos terminando la sesión del día de hoy. Vamos a poner el temporizador y empiezan a correr los 10 minutos. Y yo creo que ya hasta la siguiente clase estaríamos viendo el final, ¿verdad? Tal vez, bueno, a lo mejor dé tiempo de revisar alguno de los ejercicios. Sí. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O algún comentario al respecto? Ninguno, gracias. Por nada. Disculpa, ¿nos podría poner el ejemplo de la introducción? La diapositiva. Perdón, ¿quiere esta o la siguiente? La anterior, para donde dice introducción. ¿En donde dice introducción? Sí. Ah, muy bien. Gracias. Por nada. Disculpe, yo tengo una duda. No sé si pueda ahorita en lo que se hace el ejercicio. Adelante, por favor. En estos ejemplos que están poniendo ahorita de los manuales del Politécnico, vi que en alguna imagen venía un sello, bueno, de hecho en la que está ahorita trae un sello abajo que dice registrado. Mi pregunta sería, ¿cómo o alguna técnica en la que se pudieran identificar de mejor forma algún manual que a lo mejor ya esté fuera de circulación por alguna actualización? No sé, tal vez hubo un cambio de alguno de los responsables que vienen en los involucrados de ese procedimiento y tal vez firmó, pero ya no forma parte de la institución. O bien que a lo mejor la vigencia de este procedimiento ya venció. ¿Hay alguna forma más rápida de poder ubicar y garantizar que en los servicios solamente estén los manuales que sí están vigentes en circulación? Esto forma parte del control de documentos, y lo que normalmente se hace es, retirar los documentos obsoletos. Si estamos hablando de un sistema informático, pues es mucho más sencillo, ¿no? La persona responsable de operar el sistema elimina del propio sistema los documentos obsoletos e incorpora los nuevos, ¿no? Que ya fueron debidamente autorizados y validados sus cambios. Cuando están impresos, se debería de hacer algo similar, retirar de las diferentes áreas. Por eso hablábamos de copias controladas. Entonces sabemos que al laboratorio se le dio la copia número 5 y al área administrativa la copia número 7. Entonces retiramos esas copias y esas copias se destruyen. Y lo que normalmente sucede es que se conserva para fines de protección, de conocimiento, etcétera. Se conservan los documentos, las versiones que se conocen como versiones obsoletas, ¿no?
o versiones ya no vigentes, y esas versiones, pues la persona responsable del control de documentos generalmente le puede poner un sello de obsoleto si son copias, si son documentos impresos, y normalmente pues lo que se maneja es ya últimamente, pues todo lo que manejamos son los documentos originales en electrónico, entonces ahí podemos poner una carpeta donde diga obsoletos y ahí se conservan esos documentos, ¿verdad? Los archivos del documento obsoleto. Pero los que están en circulación, digamos, disponibles en las diferentes áreas, esos se tendrían que retirar. No es conveniente que se mantengan las copias obsoletas en las áreas de trabajo para evitar precisamente lo que comentaba, que se pudiera seguir haciendo uso de un documento que ya no es el vigente. No sé si con eso... Ok, sí, lo que pasa es que aquí en la fundación donde yo laboro, lamentablemente no contamos como con algún sistema informático, como usted comentaba, que nos pudiera como facilitar esto. Entonces, sí lo tenemos todo, tanto en electrónico como en físico, un resguardo en el área de calidad, y cada jefe tiene sus respectivos manuales en su área físico y electrónico. Pero en revisiones me he dado cuenta que hay áreas que, por ejemplo, tienen versiones muy antiguas del 2016, 2017, y ahora sí que nuestro manual de los manuales, pues ahí dice que la revisión es anual. Entonces, ahí obviamente pues hay una área de oportunidad. Y ahorita que vi el sello, dije, bueno, veo que es un sello de registrado, pero como bien dice, en el caso de los documentos físicos, a lo mejor otro sello que hable de un documento obsoleto sí, para que salga de circulación. Sí, o se le pone el documento obsoleto, o lo que es más recomendable es retirarlos de las áreas para que ya no, digamos, o solamente una persona los conserve, pero que no estén disponibles para los demás, porque se corre el riesgo de que sigan utilizando un documento que ya no es el vigente, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de qué. Y antes de darle la palabra a María del Rayo, María Isabel Morales nos dice que su objetivo es describir los parámetros, limitantes, lineamientos y pasos a seguir en los diferentes procesos que rigen la operación de la institución. Me parece bien, no sé, Cristi, ¿tú qué digas? Sí, muy bien, muchas gracias por Gracias. compartirnos. Y ahora sí, a María del Rayo, si gusta participar, por favor. Bueno, mi participación está enfocada a la duda de nuestra compañera, y yo creo que pueden fortalecerlo a través de lineamientos de documentación, donde se establezca como la vigencia de los documentos, y que en el encabezado va a tener la vigencia del documento. Entonces, si ese documento no está vigente, pues obviamente no se debe de considerar, además de que si no tiene un sistema de gestión de documentos, lo puede hacer a través de un listado, de un control en Excel básico, donde ella siempre tiene que haber una persona que controle esos documentos. O sea, es recomendable que una área, la que asignen, sea el responsable de controlar esos documentos, y que esté al pendiente de que si se vence o no se vence ese documento, que si hay un cambio de persona autorizada, que actualice esos documentos. Entonces, yo creo que sí lo puede hacer con ese control de documentación, pero primordialmente con los lineamientos. En los lineamientos van a establecer qué deben hacer, qué sellos deben de considerar, cuánto tiempo lo deben de considerar, en qué momento los tienen que actualizar, quién es el responsable de estar supervisando se actualicen o no se actualicen. No sé, todos estos lineamientos deben de estar documentados en las políticas de documentación. Entonces, con eso es una base para nosotros definir si lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, la política de aquí es que, aun aunque no está vigente un documento, pero no hay uno nuevo, entonces, en realidad, aunque no esté vigente, aunque su fecha ya terminó,
pero es la última versión que tenemos, entonces es el que debemos de considerar. Sí. Yo quisiera comentarle ahí, María del Rayo, es una práctica común todavía el ponerle vigente hasta cierta fecha. En realidad nosotros sabemos a partir de cuándo está vigente, pero no podemos definir, no podemos saber exactamente cuánto tiempo va a mantenerse vigente. Podemos decir dentro de 2 años, y si en 1 año cambia la normatividad, pues ya tengo que cambiar el documento. Entonces su vigencia normalmente pues no sabemos, ¿no? O sea, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso es algo que no sabemos. Podemos establecer periodos de revisión que en nuestra opinión, por la experiencia, no conviene que sean revisiones tan frecuentes porque nos gana el tiempo y por la experiencia en las organizaciones normalmente no se cambian los procedimientos con tanta frecuencia, ¿no? Entonces pudiera decirse, por ejemplo, se revisarán para ver su pertinencia, ¿no? Adelante. La vigencia cada 2 o cada 3 años o antes en caso de ser necesario, y con eso pues ya establecemos un tiempo para la revisión, pero desde que nace un documento ponerle una fecha de vigencia, en mi opinión nos estamos, perdóneme por la expresión, burocratizando, y estamos trabajando mucho para el control de la documentación cuando, como usted mismo lo dijo, el documento ya no está vigente porque le puse esa fecha de vigencia, pero no porque efectivamente ya sea un documento obsoleto. O sea, sigue siendo vigente en el momento en que todavía no hemos actualizado el documento, ¿no? Entonces, mientras no se actualice, pues ese debería de seguir siendo el vigente. Es una recomendación, por supuesto que ustedes pueden tomarla o no y ponerle fecha de vigencia. Se lo digo, en los laboratorios era muy común que nosotros pusiéramos la fecha de vigencia y, por ejemplo, hay normas de análisis o sea, métodos de ensayo que pueden tener 10 o 15 años y siguen siendo vigentes. Y nosotros le poníamos 2 años de vigencia y teníamos que cambiar el documento cuando la norma del método de ensayo seguía siendo vigente y sigue siendo hasta el momento, ¿no? Es una recomendación solamente. Gracias. Sí, perdón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ulises nos dice, conocer los procedimientos necesarios para dar un servicio a los pacientes con resultados confiables que apoyen a los médicos para dar un diagnóstico y tratamiento. Ok, muy bien. Y por acá tengo una de Lorena Gómez. Déjenme ver, Lorena Gómez dice, dotar de un instrumento administrativo que contenga de manera precisa, detallada, las diferentes políticas, normas y procedimientos que se aplican a la ejecución del programa de inclusión social y laboral de Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados IAP para simplificar los procedimientos, para facilitar el servicio y lograr mayor agilidad, imparcialidad, transparencia y efectividad en las acciones. Proveer a los ejecutores de estos procedimientos una guía de acción laboral detallada que les permita llevar a cabo sus labores con efectividad, rapidez, precisión y calidad. Y rápidamente voy a leer la de Belén Silva Terán, que dice, el objetivo, establecer los lineamientos para la realización de las actividades que se llevan a cabo en la Fundación Mariana Mier de Escandón IAP con la finalidad de proporcionar servicios de calidad a los usuarios de la institución. Y ya creo que son todas. No sé, Cristi, si quieres comentar algo. No, todos muy bien, acordes con lo establecido y, por ejemplo, este último muy concreto, pero muy claro, ¿verdad? Sí, así es, sí. Digo, no que los otros no, pero me refiero por ser el último y que tiene todos digamos, los elementos que debe contener un objetivo. El anterior también muy completo, ¿no? Que abarca varios objetivos en particular, el que nos leíste de... Sí, de Ulises, creo que Lorena Gómez. de Lorena, sí, perdón, de Lorena. Es más amplio, pero son varios objetivos en particular. O sea, estamos viendo que hay una libertad completa en la elaboración de los objetivos. Puede ser varios, puede ser uno muy amplio o puede ser uno tan concreto como este último que nos compartieron. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Si no, bueno, pues ya es la hora.
cosa que agradecemos mucho su asistencia. Licenciado Paredes, licenciada Fers, si está la licenciada Ruth, muchas gracias. Cristi, muchas gracias también. A todos ustedes por su participación. Gracias a todos y sus participaciones son muy enriquecedoras. Gracias por sus intervenciones. Muchas gracias. Con esto cerramos la sesión. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Que la pasen bonito.